ahora sí, estamos grabando. Y voy a... Ah, eso sí, yo puedo dejar mi cámara apagada, ¿o no? ¿Me permiten? Ahora, Sí. la última clase, Ah, Profe, sí, no hay ningún problema. no, es que es solamente ah, porque usted, o sea, bueno, ahora aquí Manuel es el único que está dando la cara aquí, lo sí, que para el agradezco. curso. No, ya no, entonces no apago mi cámara, ya. No, vaya nada, profe, yo igual la pago así para que. No, es que yo... Bueno, ya, pero eso sí, no se muteen, ya me tienen que hablar igual. Ya, y Ya. voy a compartir pantalla con esto. Acá, ya. Entonces, bueno, aquí está el lápiz rojo todavía, pongamos el azul. Y es que estaba corrigiendo algunas cosas. Pongámosle 4 ahora para ver cómo sale. Ya, y hoy sale muy flaco igual también todavía. No. Pongámosle para esa parte, entonces, ¿no? Igual sale recién normal. Ya, lo que es la integración. Ahora, la idea aquí, o sea, un concepto aquí básico para mirar la integración es lo siguiente. Yo tengo una función f de x, ¿ya? Y hago una operación sobre esta función que es la derivación, o sea, calculo su derivada, ¿ya? La derivación. Ahora, la derivación es algo que yo hago con una función, entonces, por eso matemáticamente eso se llama un operador, ¿ya? Entonces aquí yo tendría d de x en la notación de Leibniz para este operador, ¿ya? Pero es operador porque el objeto sobre el que actúo ahora es una función. Y lo que pasa es que la integración es simplemente el camino de vuelta. Aquí, entonces, sería con este símbolo acá. Ya aquí, punto, punto, punto. Eso. La integral de x. La integral, ya, o sea, la idea es que aquí, si yo quiero, por ejemplo, yo tengo mi función f de x, ¿no? Ya, pongámosle x al cubo, ¿ya? Una función simple. Entonces aquí yo sé que la derivada de la f de x es 3x², ¿cierto? Eso ya está conocido. Entonces ahora, si yo quiero calcular entonces la integral que se escribe con esa, es una, en sí es una S alargada y como aplastada, sí, horizontalmente. O sea, me queda como casi una línea, ¿ya? Entonces, de 3x² de x, entonces esto de aquí sería el x al cubo más, eso sí, más una constante. Ahora, un segundito. En primer lugar, aquí observen entonces de que esta función que está dentro de la integral, aquí
es la derivada, ¿ya? Ahora, ustedes pueden ver la flechita, ¿cierto? Ay, shit, Sí. perdón, no, ay, oh, no, ahora no puedo abrir el chat. O sea, perdón, o sea, me tienen que hablar, por favor, ¿ya? Es que se me olvidó hacerlo al principio y después cuando Ya. yo escribo algo, después ya no puedo. No se preocupe. Es que creo que ese es el tema por el que a veces no puedo abrir el chat. Es porque si no lo hago al tiro, entonces después ya no me deja. Ujú. Bueno, el asunto es el siguiente. Aquí dentro de la integral, entonces tengo esta función, ¿ya? Entonces, miro acá y me pregunto, ¿cuál función es la que tengo que derivar para obtener esta función de acá? Y esa es esta, ¿o no? Claro. Ya. Ahora, lo que sí es que aquí hay una cosa. Puse más C, ese C es una constante, y eso es porque la derivada de una constante es 0. ¿Cierto? Entonces, aquí ¿Cómo? este término de acá se interpreta como el 3x cuadrado más 0 de x. ¿Ya? Mm, Entonces, por eso aquí aparece esa constante que está relacionada con eso de que como la derivada de una constante es 0, ¿ya? Entonces, eso. Pero aquí la pregunta central es, en primer lugar, ¿cuál función tengo que derivar para obtener esta? ¿Ya? Y esta función va a ser mi resultado de la integral, porque me voy de vuelta acá. ¿Ya? O ya. sea, tomo la derivada y busco la función f. ¿Ok? Ahora, esto en primer lugar. Ahora, la constante. Respecto a la constante es el asunto siguiente. Las constantes, ojo, aquí en esta situación siempre hay que ponerla porque, bueno, principalmente lo que son ecuaciones o sea, ecuaciones diferenciales o las aplicaciones físicas, por lo general, ¿ya? Esta constante aquí está relacionada con las condiciones iniciales del problema, Ujú. ¿ya? Por eso es súper importante cuando ustedes hacen esa operación de preguntarse ya, ¿cuál operación, cuál función tengo que derivar para obtener lo que tengo dentro de la integral? Es siempre poner la constante, ¿ya? No se olviden de eso. Eso es súper importante porque por las aplicaciones que tiene después también, ¿ya? Ahora, eso por un lado. La otra cosa es que aquí ahora tengo que explicar la notación también, por supuesto, ¿ya? Entonces, en este caso aquí, digamos, esto de aquí hablamos de la integral indefinida. Ahora, la integral indefinida, entonces, es simplemente, se refiere al hecho de que estoy haciendo la operación inversa, acá, estoy haciendo la operación inversa de la derivación. O sea, por decirlo así, me quiero devolver, ¿ya? Ahora, el dx, ups, perdón, ya eso es porque toqué el touch acá y ahora sí.
Ya. ¿En qué estaba? Ah, el de X de acá. Esto es porque la derivación es respecto a X, ¿ya? Y este simbolito aquí, esta S que me resultó un poco chueca ya, pero aplastada y alta, ¿ya? Esta se refiere a, bueno, de hecho proviene de una S, pero en un momento les voy a explicar el porqué del por qué se utiliza ahí la S deformada, por decirlo así, ¿ya? A ver, lo que pasa es que ya, este objeto aquí se llama integral indefinida, no porque no está definida, ¿ya? Sino que porque aquí no tenemos límites de integración, ¿ya? Y esto se refiere a que aquí lo que estoy buscando como resultado es una función acá. El resultado de una integral indefinida va a ser una función en X. No va a ser un número. En un ratito más vamos a ver de que el resultado de una integral definida es un número, ¿ya? Por eso aquí la distinción, o sea, esto de aquí, ya pongámoslo en azul también. Entonces, esto es la f de x aquí de nuevo, lo que es una función, y aquí lo estoy mirando, la integral indefinida se refiere al operador. O sea, estoy actuando sobre funciones, no sobre números. ¿Ok? ¿Se entiende esa diferencia? Sí, profe. Sí. Ya, muy bien. Entonces, hagamos otro ejemplo acá. Ya, empecemos de a poquito. A ver, tomemos x a la cuarta menos 3x. Ya. Entonces aquí, de nuevo, esto de aquí lo interpretamos como nuestra derivada, la f'. Entonces nos preguntamos, ¿qué cosa tengo que derivar para obtener aquí esa función, la que está aquí adentro? O sea, sobre este paréntesis que puse allá. Entonces aquí, en este caso, sería 1/5 x elevado a 5 menos, y ahí son 3/2 x cuadrado, y de nuevo más la constante. ¿Ya? Aquí, si ustedes quieren chequear eso, toman esa función aquí y la derivan. ¿Ya? Y si esta parte de aquí, la derivada de esto, no le está esto, entonces significa que cometieron algún error. ¿Ya? Así es de manera bien sencilla, digamos, de cómo se puede verificar si una integral está bien, si se encontró bien la integral. Ahora, a propósito, esta función de acá, esta de acá se llama también en algunos, o sea, en muchos textos, la primitiva de una integral, ¿ya? Aquí estoy poniendo
varias definiciones dentro de unos pocos ejemplos, pero solamente para poder explicar un poco mejor aquí los conceptos. Y de manera más corta y no tener que escribir tanto, ¿ya? Si ustedes desean, en los textos que tenemos disponibles, digamos, que utilizamos en nuestro curso, están todas esas cosas mucho más detalladas, ¿ya? Está el desarrollo por completo ahí, y bien detallado y bien escrito, ¿ya? Aquí no estoy describiendo nada bien, estoy solamente intentando de entregar un poco las herramientas más básicas necesarias. Ahora, aquí en general lo que tenemos es que aquí, bueno, podemos colocar en general, si tenemos la integral de x a la n, por ejemplo, de x, esto va a ser entonces 1 partido por n más 1 por x a la n más 1 más la constante. Siempre más la constante. Perdón que sea tan catete con eso de la constante, pero es necesario hacerlo porque, como les dije, tiene su relevancia esa constante, ¿ya? Principalmente cuando vean aplicaciones en ecuaciones diferenciales, y la verdad las ecuaciones diferenciales son muy relevantes para todos los ramos físicos y creo que químicos también, pero para los físicos son fundamentales, ¿ya? Bueno, entonces aquí ya tendríamos nuestra primera fórmula. Además, si ustedes se dan cuenta, aquí esta función acá, nosotros vimos la fórmula, si f de x es, por ejemplo, x elevado a n, ¿ya? Dijimos la derivada es n por x a la n menos 1. Entonces, aquí tenemos una, bueno, de hecho es combinación lineal entre dos potencias. Combinación lineal quiere decir de que una potencia multiplicada por un número más otra potencia multiplicada por un número, ¿ya? Más, y pueden ser muchas más, ¿ya? Eso. O sea, en general, un polinomio, entonces, es una combinación, o sea, ahí hacemos como, metemos, es como decir, ya, 3 gramos de la potencia x a la 4 menos 2 gramos de la potencia x al cuadrado más, ya, eso es un polinomio, ¿ok? Eso. Ahora, el tema es que la integración, al igual que la derivación, son operaciones lineales. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo quiero calcular la integral de, pongámoslo aquí entre paréntesis, un alfa veces una función f de x más beta veces una función g de x, entonces esto va a ser, este alfa, como es una constante, lo voy a poder sacar en total, lo puedo factorizar para afuera. Y me queda alfa veces la integral de f de x más beta veces la integral de g de x de x. Esto es aquí linealidad en general. Bueno, ya, perdón. Eso. Entonces, imagínense, ahora ya con solamente eso podemos calcular ya las integrales de todos los polinomios.
Ahora, entonces, otro ejemplo más acá. ¿Qué? Iris, ¿salió el Tobías? ¿Quién está en el portón? Discúlpenme un segundo. Voy a ver, profe. Ah, no. Tobías, ¿por qué saliste? Ah, bueno, gracias. Ya, bueno, ya te hemos resuelto. Perdón, es que ya, lo que yo quería mostrarles acá. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si yo coloco acá esta función, ¿cuál función tengo que derivar para obtener esta función de aquí que está dentro de la integral? ¿Se acuerdan? ¿Cómo, profe? La derivada de cuál función es el coseno. Seno. Exactamente. Seno de x más la constante. Ya, Profe, entonces, ¿y cuál era la de la tangente? eh, ya, pongamos primero Ah, esta. eso es seno partido en coseno, ¿no? La tangente es seno ¿Eh? partido en coseno, sí, Ya, bueno, eso no. pero la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, o sea, 1 partido por coseno al cuadrado. Ah, ya. Ya, pero ¿qué ¿Qué función falta? tengo que derivar ahora para obtener el seno? Mm, el coseno. Casi. ¿Cuál es Mm, la derivada del coseno? Ah, coseno más la constante. Bueno, sí, pero me refiero, la derivada del coseno es menos seno. Ah, ahí está. Entonces, para Menos poder coseno. obtener el seno aquí con signo más, tengo que derivar la función menos coseno. Eso, Mm. ¿ya? Entonces, en ese mismo contexto, dada tu pregunta anterior, podemos calcular esa integral aquí como la tangente de x, bueno, más la famosa constante. Eso. Ya, bueno, aquí después vamos a tener que ver otras herramientas que tenemos aquí como mecanismos. A ver, lo único es que creo que sí, me queda poco espacio. Voy a abrir otra hoja. Ya, porque... blanco. Ahí, para poder... a ver, ahora, hasta ahora tenemos los polinomios, donde podemos calcular las integrales. Tenemos algunas funciones trigonométricas donde podemos calcular las integrales. Y... ¿saben qué? Esto lo podríamos hacer cortito acá en la otra hoja. Todavía no, en esta. Acá, otro ejemplo. Para eso no necesitamos mucho espacio. ¿Cuál función tenemos que derivar para obtener aquí, para obtener la exponencial?
¿El logaritmo? No, no se preocupen en la vida. La derivada de la exponencial es ella misma. Ah, ¿verdad? Eso. ¿Ya? Entonces, hasta acá, igual ya tenemos un buen surtido, por decirlo así, de integrales que podemos calcular. Profe, ¿Sí? ¿por qué Euler siempre queda como Euler? A ver, por un lado se puede hacer la demostración con el límite, Ah, ya. en el sentido de que si tú calculas el e a la x prima utilizando el límite cuando h tiende a 0, 1 partido por h, entonces te queda e a la x más h menos e a la x, y ahí, y después haces acá el desarrollo, o sea, aquí, perdón, esto es límite, ahí, e a la x partido por h por e a la h menos 1, Mm, ¿ya? Este e a la x de acá lo puedes sacar para afuera del límite porque es constante, porque el límite es respecto a h, claro. ¿ya? Y después te queda acá el e a la h partido por h, menos 1 partido por h. El 1 partido por h tiende a 0, y el e a la h, como h tiende tiende a 0, entonces e a la h va a tender por sí solo a 1, o sea, te queda esencialmente bueno, sí, el 1, porque tienes después de que el numerador te tiende a 0 y el denominador también. Mm, ¿Ya? Eso. ya, ya. Ya. Lo que yo quería mostrarles en la otra hoja, acá ocupamos esa entonces. Hice una raya acá. Ya, pongámoslo. Ahora, para la derivación teníamos la siguiente propiedad. Si teníamos una función f evaluada en g de x, ¿ya? Una composición de funciones, y queríamos calcular la derivada, entonces esto era f' en g de x por la g' de x, regla de cadena. ¿Ya? Ahora, si tomamos como ejemplo acá, ya, voy a hacer un ejemplo simple. Pongámosle 2x raíz de x cuadrado menos 3 de x. Y quiero integrar eso. Entonces, ahora, esta es mi función. Y quiero saber cuál función es la que tengo que derivar para obtener eso. Claro. Entonces, para eso, aquí utilizo ahora la regla de la cadena,
en el sentido de que, a ver, lo voy a hacer con colores aquí mejor. Ya, voy a pensar de que mi G' acá es entonces la derivada de lo de adentro, o sea, perdón, ya, ¿cómo lo escribo mejor? Ya, pongámoslo aquí en verde. Esta G de X acá va a ser mi X cuadrado menos 3. ¿Ya? Y de esta manera la F, o más bien la F' aquí es la raíz. ¿Ya? Y esta parte en azul de acá, el 2x es justo la derivada de lo que está aquí adentro, lo que está subrayado en verde. Acá esta parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí lo que podemos hacer es, ya lo voy a escribir en rojo, llamémosle U a esta G de X, que sería el X cuadrado menos 3. Entonces, ahora, si derivamos de U a de X, esto es 2X, ¿cierto? Ahora, aquí utilizamos las bondades de la notación de Leibniz y lo que hacemos es multiplicamos esta última ecuación de acá simplemente por dx. Entonces, esto de aquí me lleva a que du va a ser entonces 2x dx. ¿Ya? Entonces, de esta manera, esta parte aquí, el 2x de x, esto va a ser mi du. Y la otra parte, acá me va a quedar como raíz de 1 más. ¿Sí? Lo que pasa es que esto es un truquito que se llama la sustitución simple. ¿Dónde lo escribo? Acá. Sustitución simple. Que es una herramienta bastante útil para el caso de que yo quiera, digamos, ver un poco mejor la estructura de la función que tengo dentro de la integral, ¿ya? Y se basa en lo que es la regla de la cadena. Porque ahora lo único, o sea, este u aquí corresponde a mi g de x. Pongámoslo acá, a ver, el u lo puse en verde, así que pongámoslo acá. Este es g de x. ¿Ya? Y de esa manera ahora lo único que me va a quedar aquí es la integral de la raíz de u. Y esa, o sea, ahora u es la variable, entre comillas, pero esa ahora es mucho más fácil de integrar porque esto es u elevado a un medio y la función que tengo que derivar para obtener u elevado a un medio es 2/3 u elevado a 3 medios, ¿o no? Bueno, más la constante. Si quieren chequearlo, si derivo esto, obtengo esto.
¿Sí o no? ¿Por qué el 2/3? Porque aquí al derivar esta parte me baja un 3/2 y aquí tengo un 1 solamente. Entonces, para que se Ah, ya. cancele acá, Ujú. eso. Ahora, y ya tenemos eso. Ah, lo que sí es que ahora debemos volver a la variable original para escribir la respuesta final. Entonces, en este caso, esto sería 2/3 x cuadrado menos 3 elevado a 3/2 más c. Listo, esta es la respuesta final para esa integral. Y si ustedes quieren, pueden chequearlo. Si derivan esta función, van a obtener lo que tenemos aquí dentro de la integral. ¿Ya? Pero el truco para ver eso es, digamos, aquí en este caso tomamos lo que está dentro de la raíz, lo llamamos u, la parte en verde, ¿ya? Lo llamamos u, lo derivamos y miramos si está la derivada aquí multiplicando de manera adecuada. Y de esta manera ahora, digamos, se reduce a esa integral simple y después la integramos y después simplemente reemplazamos de vuelta con la variable original de acá. ¿Ya? Ahora, si O me sea, dan... es U derivar la U y era. Es como ese es como el paso, lo La importante. idea es que como este procedimiento se basa en la regla de la cadena, ¿ya? Ujú, Entonces, la función que está dentro, esa es la que llamamos U. claro. Es que ahora me gustaría mostrarles un ejemplo. Ay, lo único es que ¿dónde estaba? Perdón, no alcancé a prepararlo ahora. Bueno, secciones cónicas, no todavía. Ah, no, pero era por acá, más o menos. No. A propósito, lo que pasa es que la primitiva en algunos textos se llama antiderivada también. Antiderivada porque como es la operación inversa a la derivación, ¿ya? Ah, ya. Solo para que, porque acabo de ver ahora que aquí en el texto eso aparece como antiderivada, pero significa lo mismo, ¿ya? Muchas veces se utiliza la letra minúscula para la función que está dentro de la integral y la mayúscula con la función que después queda como resultado de la integral. Ah, Ay, pero aquí había un ejemplo bonito, lo único es que ahora no me acuerdo exactamente del ejemplo. Es que para que me funcione bien, porque si no, la integral definida la vamos a ver la próxima clase y con eso ya no nos queda más tiempo tampoco. O sea, a propósito, esta cosa, sí, bueno, aquí lo estoy viendo. Lo que yo les estaba diciendo, el hecho de que la derivación es la operación inversa de la integración y viceversa, ¿ya? Eso está también en las distintas partes de lo que es el teorema fundamental del cálculo. Está relacionado con eso, o sea, se basa justamente en ese hecho de
Aquí, acá está. A ver, y el ejemplo. No, no era este el ejemplo que quería ver. Era este. Ah, sí, lo encontré. Ya. Bien. Entonces, hagamos ahora, ya que nos quedan como 10 minutos hasta la pausa, hagamos un ejemplo más, poquito más peludo. Ya, igual nos queda espacio acá. Ya, este era lo que quería ver con ustedes acá. Ya, la integral de la raíz de 1 más x cuadrado por x elevado a 5 de x. Bueno, este ejemplo aquí es más bien para mostrarles de que no necesariamente necesitamos tener siempre, como lo teníamos acá, digamos, la derivada de lo que está adentro multiplicando por fuera. ¿Ya? Aquí en este caso, aquí claramente, si tomamos como la parte interior el 1 más x cuadrado, la derivada sería 2x y aquí tenemos x elevado a 5, o sea, ¿ya? Pero no importa, igual nos sirve el sistema, la idea. Por lo siguiente, lo que podemos hacer acá es escribir esto, reescribir esta expresión. A ver, por un lado, si queremos llamar aquí el 1 más x cuadrado como nuestra variable u, ¿ya? Entonces, necesitamos, a ver, voy a escribir por acá el 1 más x cuadrado, ya, ya, la derivada de este u sería 2x, ¿ya? Entonces necesitamos aquí 2x de x. Bueno, aquí ahora tenemos un tema de que no, pongámoslo en azul, este 2 no está aquí del lado izquierdo, así que tenemos que dividir por este 2 también, ¿ya? Eso en el sentido de multiplicamos por el 1 conveniente. Ya, entonces aquí tenemos una potencia de x, ya, pero aquí tengo 5, así que me quedan todavía, a ver, ¿con qué color lo pongo? Ya, pongámoslo en azul. Me quedan aquí x elevado a 4, ¿ya? Uy, perdón. ¡Ay! ¡Ugh! ¡Ay, no! Es que este programa aquí de repente se queda como medio pegado ya. Ahora en las vacaciones voy a tener que limpiar el computador, pero bien limpiecito porque está medio colapsando ya con la cantidad de datos que tengo en el compu. Ya, entonces, ahora hagamos aquí la sustitución con u igual a 1 más x cuadrado. Entonces, derivamos de u a dx es 2x, es 2x, ¿sí? Multiplicamos por el dx, voy a escribir aquí al tiro, de u es entonces 2x de x, ¿ya? Y ahora me queda aquí un x elevado a 4, pero no hay problema. Aquí de esto puedo despejar el x cuadrado, va a ser u menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, acá x elevado a 4, esto va a ser u menos 1 al cuadrado. ¿Ya?
Entonces ahora reemplazamos todo. Y no, es igual a, entonces me queda el 1/2 por acá. Ya, el x elevado a 4 lo reemplazo por u menos 1 al cuadrado. Después la raíz, ahí me queda raíz de u. ¡Ay! Y de u. Eso. Bien, entonces ahora arreglemos aquí las potencias de adentro. 1/2. Ya, aquí tengo u al cuadrado por u elevado a 1/2. Me da, a ver, 2 más 1/2 me dan 5/2. U elevado a 5/2 menos 2, u acá y acá la raíz de u, entonces es u elevado a 3/2 y menos, no, más, perdón, más u elevado a 1/2 de u. Ya, y ahora simplemente aplico la regla de las potencias. Entonces me queda 1/2 por, bueno, quédate acá, ahí, ya. Ya, 1/2 por, aquí van a ser ya 7/2, o sea, 2/7 u elevado a 7/2 menos, y acá son 2 por, y aquí la potencia que vamos a necesitar van a ser los 5/2, así que son 2/5 por u elevado a 5/2 más, y acá son los 2/3 u elevado a 3/2, bueno, más la constante. Aquí solamente estoy aplicando la regla para la potencia en las integrales, al igual como lo hicimos con las derivadas. Yo sé que cuesta quizás al principio un poco acostumbrarse, pero eso es nomás. O sea, ahora, lo único es que podemos ahora aquí juntar un poco los factores. A propósito, si esta constante aquí, si la multiplico por 1/2 o no, al final da lo mismo, porque sigue siendo una constante, es un número eso, una constante cualquiera. Ah, ya. ¿Ya? O sea, en ese sentido, aquí también cuando me devuelvo a la otra variable, aquí la constante siempre se utiliza solamente la constante, se pone más c y listo, ¿ya? Porque en total, al final, eso no cambia el resultado, me refiero. ¿Ya? Claro. Ya, entonces, esto va a ser aquí 1/7, 1 más x cuadrado elevado a 7/2 menos, y aquí cancelamos solamente un 2, entonces es 2/5, 1 más x cuadrado elevado a 5/2 y más acá va a ser 1/3, 1 más x cuadrado elevado a 3/2, bueno, más la constante, y aquí, si alguien quiere, puede sacar un factor común todavía,
este 1 más x cuadrado elevado a 3 medios, lo podríamos factorizar acá, ¿ya? Pero la verdad, eso después ya es puro arreglo estético. Lo importante es que en la respuesta estemos aquí de nuevo con las variables originales, en este caso con la variable x. Como teníamos la integral respecto a x, entonces que la respuesta también sea una función en x. Eso. Profe, ¿por qué n se queda 2/5 y no 1/5? Ah, 2/5 porque cancelo este 2 de acá con este 1/2. Ah, ya. Ya cacho. Ya, este me está multiplicando aquí todo el paréntesis, porque me está multiplicando aquí toda la integral, Sí. ¿ya? Y ese 1/2 sale de la raíz, ¿no es cierto? No, este 1/2 sale de la adaptación del hecho de que yo tenía acá este 2 de acá. Ah, ya. Yo lo necesito acá, que no estaba originalmente ese 2, pero yo lo necesito por la derivada, este Ya. 2. ¿Ya? Entonces, para adaptar la integral original de la manera de que yo tenga esa derivada acá, necesito multiplicar por el 1 conveniente, o sea, por 2 dividido por 2. Dejo un 2 adentro y el otro lo saco para afuera. Ah, ya. Ya. Eso, O sea, si fuera un 3, afuera sería 1/3 y así, con todo n. claro, sí, pero en este caso aquí, bueno, funciona con el 2 nomás. Claro. Bueno, o sea, aquí con este ejemplo yo quería mostrar más bien de que con esta técnica de la sustitución simple, uno puede calcular ya de repente muchas más integrales de lo que uno piensa. Y, o sea, es una herramienta bastante muy útil, por decirlo así. ¿Ya? Lo único es que propongo que hagamos la pausa como corresponde según horario. Bueno, Ya. además nosotros ya estamos haciendo clase extra, porque en sí todos mis colegas ya terminaron las clases. ¿Dudas, consultas respecto a lo que vimos hasta ahora? ¿No mucho? No, Mm, ninguno, profe. Qué bueno. Lo que pasa es No. que eso sí, de ahí en su momento ustedes o tendrán que tomarse un poco de tiempo y practicar eso un poco, o la otra cosa también, si lo necesitan y tienen problemas, me preguntan a mí nomás, ¿ya? ya. Que para eso estamos. Genial. Eso. Entonces voy a dejar la grabación, hacemos una pequeña pausa ¿Hasta qué hora? y a ver, nuestro horario dice que a las 21:35 seguimos, Ya. Vale. ¿ya? Así que Bueno, tómense un pequeño recreo. No, es que la verdad yo me tuve que anotar ese horario porque nunca había hecho clase en vespertino, pero bueno. Ya, vale, Eh, profe. entonces, nos vemos más ratito. Ya, nos vemos segundo bloque. Sí, yo Chau. voy a dejar de